Hola, mi nombre es Yolanda Vaca y voy a presentar el tema de seguridad y privacidad en Internet de las Cosas. La seguridad representa un reto significativo para las implementaciones de Internet de las Cosas, debido a la falta de estándares y una arquitectura común enfocada en la seguridad. En las redes heterogéneas, como es el caso de las redes de Internet de las Cosas, no es fácil garantizar la seguridad y la privacidad de los usuarios. La funcionalidad núcleo del Internet de las Cosas está basado en el intercambio de información entre billones o incluso trillones de objetos conectados a Internet. Un problema abierto con respecto a la seguridad, que aún no ha sido considerado en la definición de estándares, corresponde a la distribución de las claves entre los dispositivos. A continuación voy a hablar de algunos riesgos asociados con la seguridad y privacidad en Internet de las Cosas. La seguridad de la información es un aspecto que está dando cada vez más de qué hablar, dado que el número de dispositivos conectados a Internet es cada vez mayor, lo que supone un crecimiento en la exposición de datos en la red. A pesar de que en general los dispositivos de Internet de las Cosas no parecen dispositivos críticos, son elementos que pueden llegar a serlo si no son utilizados de forma adecuada. La seguridad es un factor que se debe tener en cuenta desde el inicio de diseño de cualquier producto. Los riesgos varían en función de la criticidad del dispositivo, ya sea por la función que realiza o por la dependencia que se tenga del mismo. En cualquier caso, vamos a analizar algunos de los riesgos más comunes y las áreas que pueden verse afectadas ante una amenaza. Las amenazas a las que están expuestos nuestros dispositivos pueden afectar a la accesibilidad del dispositivo, a la integridad de la información que contiene y a la identidad del usuario que la posee, ya que puede provocar una suplantación de identidad. Y no nos quedamos ahí, ya que la disponibilidad quizás sea uno de los aspectos que más problemas puede generar. Principalmente si hablamos, por ejemplo, de entornos industriales, donde una parada del servicio debido a un ataque de denegación de servicio, entre otros, puede provocar grandes pérdidas. Otro factor a tener en cuenta y directamente relacionado con la información es la confidencialidad de los datos, que se debe garantizar tanto a la información almacenada en el dispositivo como en la transmitida en las comunicaciones que se realice, más si son a través de Internet. Algunas situaciones de amenaza que se pueden producir son las siguientes: denegación de servicio. Este es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la pérdida de la conectividad de la red, por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema de la víctima. Se genera mediante la saturación de los puertos con flujo de información, haciendo que el servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios. Otra situación de amenaza puede ser el posicionamiento GPS. Los wearables son dispositivos que un usuario lleva puestos. Por lo general, estos van conectados a Internet, por lo que pueden ser fácilmente geoposicionados en todo momento. Algunos incluso incluyen módulos GPS dedicados a ello. Esto hace que la localización del usuario quede registrada en algún sitio web, y en función de la configuración de privacidad puede estar al alcance de cualquiera. Esta situación se produce también al usar un smartphone, si no sabemos qué aplicaciones tienen acceso a la localización. Otra amenaza es el robo de información. En los dispositivos que conectamos a Internet, cada vez almacenamos más información. En muchos casos podemos acceder a esa información desde otros dispositivos, a través de Internet, desde aplicaciones móviles o desde entornos web, donde para acceder disponemos de un usuario y una contraseña. En caso de que un tercero pudiera acceder, dispondría de información que podría vulnerar nuestra privacidad. Otra amenaza es el control y uso malintencionado de los dispositivos. Este es otro riesgo al que nos enfrentamos en esta nueva era. Este ataque implica que puedan llegar a tomar el control de los dispositivos que utilizamos. Dispositivos que después de un ataque, aprovechando una posible vulnerabilidad, son controlados por terceros de forma remota. El uso no legítimo de algún dispositivo puede afectar a la seguridad e integridad física de sus usuarios. La comunicación inalámbrica sea quizá uno de los riesgos a los que más expuestos nos encontramos, puesto que en redes domésticas lo más generalizado es disponer de una red Wi-Fi, y si esta red es insegura, se convierte en una puerta de acceso a nuestra red y, por tanto, a todos nuestros dispositivos conectados a esta. Por tanto, debemos asegurarnos que los accesos a la misma sean legítimos. Ahora hablaremos de las deficiencias de seguridad en la transmisión de datos. Dado que los dispositivos están enfocados al envío de información entre dispositivos o hacia Internet, una de las medidas fundamentales a emprender es la protección de la información en tránsito. En la mayoría de los casos, los sistemas distribuidos que forman requieren un elevado uso de canales de comunicación, bien sea empleando redes cableadas,
inalámbricas o cualquier otro medio de transmisión. Sea como sea, todas estas comunicaciones, especialmente las que se propagan por medios inalámbricos o por redes públicas, son sensibles a sufrir ataques a la confidencialidad. Cuando los dispositivos o implementaciones no garanticen un nivel aceptable de seguridad en la identificación, privacidad e integridad en las comunicaciones realizadas, es muy probable que estas deficiencias puedan ser aprovechadas por un atacante remoto para comprometer la información intercambiada. Esta información puede incluir datos privados o de carácter personal, o bien puede tratarse de datos técnicos que se puedan emplear para realizar otro tipo de ataques que, por ejemplo, faciliten el control del dispositivo. Si no se protege adecuadamente el canal de comunicación mediante el cifrado de datos, puede ser sencillo para un intruso realizar ataques de tipo man in the middle. Este tipo de ataques se basan en que el atacante puede capturar el tráfico del cliente, rectificarlo para aparentar ser él el originador del mismo y remitirlo al servidor. Este tipo de ataques se basa en que el atacante puede capturar el tráfico del cliente, rectificarlo para aparentar ser él el originador del mismo y remitirlo al servidor legítimo, de modo que actúa como un punto intermedio en las comunicaciones, invisible tanto para el origen como para el destino del tráfico. Así puede obtener toda la información que desee, incluso modificarla, para alterar el comportamiento o funcionamiento de cualquiera de los dos extremos. Ahora hablaremos de las deficiencias de seguridad de la plataforma de software. Un punto de ataque a considerar es el propio sistema operativo. En cierto tipo de dispositivos se utilizan versiones ajustadas de sistemas operativos de uso común, por ejemplo Windows, Android, Linux, etc., de forma que se abaratan los costos de fabricación. Este hecho, evidentemente, supone un riesgo de seguridad, ya que cuando se detectan vulnerabilidades sobre dichas plataformas son explotables, sobre todo los dispositivos que las instalan, facilitando a los potenciales atacantes una puerta de entrada para infinidad de dispositivos. Otro vector de ataque, incluso más habitual que el anterior, son las interfaces web, de uso muy frecuente en dispositivos de Internet de las Cosas, ya que estos normalmente son de tamaño reducido y no disponen de monitor, teclado o dispositivos que permitan su administración desde otro dispositivo habilitado. Otro vector de ataque, incluso más habitual que el anterior, son las interfaces web, de uso muy frecuente en dispositivos de Internet de las Cosas, ya que estos normalmente son de tamaño reducido y no disponen de monitor, teclado o dispositivos apuntadores, permitiendo su administración desde otro dispositivo habilitado. Adicionalmente, es importante destacar que es común que estas interfaces web se publiquen directamente a Internet para facilitar la administración del dispositivo desde la red. Del mismo modo que con los sistemas operativos, es habitual que se empleen plataformas web comunes, de modo que cuando se identifican vulnerabilidades de seguridad afectarán a todos los dispositivos que las implementen. Otra característica común a una gran cantidad de dispositivos es el uso de servicios en la nube. En este caso, dichas aplicaciones suponen otro vector de ataque, ya que si existen deficiencias en la gestión o actualización de este tipo de plataformas, se podrá acceder a la información que puedan almacenar, así como, dependiendo del servicio que se preste, incluso tomar el control del dispositivo IoT. En algunos dispositivos como las Smart TV, se puede descargar e instalar aplicaciones de terceros sobre el propio dispositivo que amplían su funcionalidad, al igual que sucede con los smartphones, los cuales normalmente se obtienen de repositorios de aplicaciones o markets que mantienen los propios fabricantes. En estos casos, se pueden emplear estas aplicaciones como puerta de entrada para tomar el control del dispositivo, así como para obtener información. Este tipo de ataque se puede perpetrar de dos formas posibles. La primera sería explotando vulnerabilidades identificadas en el software, y la segunda podría ser descargando aplicaciones maliciosas, bien sea de una fuente oficial que no analice suficientemente la seguridad de las aplicaciones que incorpora, o bien desde un canal no oficial de aplicaciones. Por último, está muy de moda emplear aplicaciones móviles que se instalan en nuestro smartphone para cualquier tipo de gestión, bien sea para obtener datos o controlar el dispositivo. Debido a ello, las aplicaciones móviles también pueden ser objetivo de ataques, ya sea aprovechando vulnerabilidades o deficiencias en su implementación, o mediante el desarrollo de aplicaciones maliciosas
que emulen el comportamiento y aspecto de las legítimas para obtener acceso a los dispositivos de Internet de las cosas. Ahora hablaremos de las deficiencias de seguridad, de la funcionalidad y configuración. Otro punto fundamental en la seguridad de cualquier sistema es su propia funcionalidad. En muchas ocasiones, bien los desarrolladores o los propios usuarios no mantienen un criterio alineado con la seguridad en la implementación o configuración de la funcionalidad de un servicio. En este aspecto, el panorama en el mundo de Internet de las cosas es semejante, ya que la mayoría de los dispositivos no siguen una política adecuada de seguridad. Como consecuencia de este hecho, la mayoría de dispositivos habilitan muchas de sus funcionalidades en sus configuraciones, normalmente muchas más de las que emplea el usuario. Hay que ser conscientes de que cada uno de estos servicios habilitados puede suponer una brecha de seguridad en la actualidad o en un futuro si no se actualizan o gestionan adecuadamente. Ahora hablaremos de las deficiencias de seguridad en el hardware. Los ataques contra hardware se basan fundamentalmente en entender la estructura y realizar un análisis de comportamiento del dispositivo a atacar, basándose en sus capacidades. Se emplean este tipo de ataques cuando la seguridad software es robusta o en sistemas localizados en redes aisladas o bien protegidas de un acceso público vía Internet. Un ejemplo de este tipo de situaciones podría ser ataques a componentes de la red eléctrica o sistemas de control de tráfico. Cabe destacar que para realizar este tipo de ataques se suele requerir el uso de equipamiento especializado. Dependiendo del equipo que se disponga, se podrán realizar distintos tipos de ataque, desde monitorización de interfaces hasta ingeniería inversa y manipulación de componentes internos. El último punto a tener en cuenta dentro de los vectores de ataque a Internet de las cosas es un clásico y es el producido por el propio usuario y su experiencia. Por desgracia, en muchas ocasiones, a pesar de que los sistemas estén bien configurados, una negligencia de un usuario podría comprometer el servicio. El principal ataque que se puede llevar a cabo es la denominada ingeniería social, la cual se basa en una manipulación psicológica de los usuarios, empleándolos como vía de acceso a los sistemas mediante acciones de engaño o estafa. Los atacantes se aprovechan del desconocimiento o la ignorancia para obtener la información necesaria para alcanzar su fin. La mayoría conocemos casos de phishing, que normalmente se envían de forma masiva y poco personalizada, centrados en la obtención de credenciales de acceso a servicios de correo electrónico o acceso a banca en línea, etc. Sin embargo, cuando se trata de un ataque algo más elaborado, es habitual realizar una investigación previa de la víctima en Internet, consultando fuentes públicas o realizando actividades de recolección de información. Cuanto más descuidado o incauta sea la víctima al publicar o facilitar su información en la red, más fácil le resultará al atacante perpetrar un ataque más preciso y en consecuencia con una mayor probabilidad de éxito. Los ataques de ingeniería social se pueden realizar desde una forma sencilla hasta ataques sumamente elaborados y dirigidos. Evidentemente, el esfuerzo que dedique el atacante dependerá del beneficio que pueda obtener o sus intereses. Los ataques más elaborados estarán dirigidos a objetivos de mayor provecho, generalmente las empresas o administraciones públicas. Los protocolos tradicionales de seguridad y criptografía requieren una gran cantidad de recursos de memoria y proceso, algo que habitualmente carecen los dispositivos de Internet de las cosas. Por lo tanto, la adaptación de soluciones de seguridad a este nuevo paradigma se presenta como un gran desafío. Además, los dispositivos de Internet de las cosas suelen trabajar en condiciones de mayor dificultad en cuanto a los entornos que les rodean, entornos que muchas veces no están controlados e incluso son propensos a ataques malintencionados. A continuación, se presentan algunas medidas de prevención. En la mayoría de los casos, los dispositivos de Internet de las cosas incorporan funciones de conectividad a la red para la gestión, control o intercambio de datos. Sin embargo, no suelen disponer de interfaces directas con el usuario, como teclados o pantallas. En estos casos, una solución es implementar una interfaz web que permita configurar todos los parámetros o acciones del dispositivo desde cualquier otro dispositivo remoto, bien sea una PC, una tablet, un móvil o cualquier otro dispositivo capacitado. Se debe poder controlar el acceso al dispositivo, más aún si dicha interfaz está publicada directamente a Internet. En muchos de los casos, estas interfaces no disponen de mecanismos de autenticación o en caso de emplearlos vienen configurados con las credenciales de acceso por defecto, facilitadas públicamente por el fabricante. En caso de que este tipo de interfaces empleen autenticación, es fundamental que se sustituyan las credenciales de acceso por defecto por unas generadas por el usuario con la mayor complejidad posible.
Si la interfaz no emplea autenticación y además no permite que se habilite, en ningún caso se debe poder acceder a esta a través de Internet, sin la aplicación de medidas de control de acceso adicionales. Otro punto fundamental es el cifrado. Una interfaz web implementa cifrado cuando se hace uso del protocolo HTTPS. En caso de no emplearse una conexión cifrada, se aconseja no publicar la interfaz de administración o conexión directamente a Internet. En este caso, si se requiere el acceso al dispositivo desde fuera de nuestra vivienda, se recomienda implementar un acceso alterno al mismo. Por ejemplo, emplear un servicio de Virtual Private Network, en adelante VPN, que nos facilitará acceso a la red local de nuestra casa con total seguridad, ya que emplea cifrado y autenticación en las comunicaciones. En muchas ocasiones, e independientemente de la configuración que pueda realizar el usuario, la propia implementación del dispositivo está afectada por diversas vulnerabilidades de seguridad que pueden comprometerlo. Para mitigar este riesgo, se recomienda mantener el dispositivo actualizado con la última versión de software o firmware facilitada por el fabricante. Habitualmente, los fabricantes de los dispositivos habilitan múltiples puertos de acceso o gestión. Cuando se configura el acceso a un dispositivo Internet, se debe controlar que únicamente se permite el acceso a los puertos estrictamente necesarios. De este modo, se reducirán los riesgos de seguridad. Para realizar una configuración adecuada, se recomienda utilizar reglas de NAT o de Port Forwarding, que significa redirección de puertos. Recientemente, y para facilitar a los usuarios la administración de su red doméstica, se ha comenzado a emplear el protocolo Universal Plug and Play. Este protocolo está diseñado para facilitar la interconexión automática de dispositivos en la red. Una de sus funcionalidades más destacadas es automatizar la apertura de puertos a Internet que los dispositivos conectados a la red local puedan necesitar. Por defecto, es posible que los dispositivos soliciten acceso remoto a puertos que no consideremos oportunos o que puedan suponer un riesgo importante de seguridad. A este respecto, se recomienda deshabilitar en la medida de lo posible dicho protocolo. En la actualidad, el control de los dispositivos de Internet de las Cosas es muy habitual que se realice con aplicaciones para smartphones. Como suele suceder en general con las apps móviles, un punto prioritario a tener en cuenta es el punto de descarga de la misma. Es fundamental descargar la aplicación desde un punto de descarga de confianza. Si se realiza la descarga desde un market no oficial, es posible que la aplicación pueda estar modificada, incluyendo funcionalidades maliciosas que puedan comprometer nuestra información personal o el propio dispositivo, dependiendo de sus capacidades. Cuando se instale una de estas apps, también se debe tener en cuenta los permisos que solicitan para funcionar. Por ejemplo, si instalamos una aplicación que nos permite controlar las luces de nuestra casa, es posible que requiera acceso a la red. Sin embargo, no es lógico que nos solicite acceso a nuestros contactos o mensajes. Se recomienda, en primer lugar, denegar el acceso a la información que no consideremos estrictamente imprescindible y, en segundo lugar, comprobar exhaustivamente si la fuente desde la que la hemos obtenido es confiable. Sea cual sea el ámbito de aplicación, los sistemas de información están preparados y diseñados para interactuar o prestar servicios a personas. Este hecho hace que, además de los propios sistemas, las personas puedan ser objetivos de ataques, con el fin de acceder a un sistema informático. Es fundamental que los usuarios sepan reconocer una estafa o phishing, de modo que no sean víctimas fáciles. Por defecto, se debe desconfiar de cualquier comunicación desde una fuente desconocida, sea cual sea el medio por el que se reciba. Por norma, un administrador de un servicio nunca pedirá al usuario sus credenciales de acceso, y menos por medios como correo electrónico o acceso a formularios web sin cifrado. Para minimizar el impacto en caso de sufrir una posible estafa, se recomienda mantener credenciales de acceso diferentes para cada uno de los servicios de los que seamos usuarios: correo, banco online, redes sociales, etc., ya que en caso de que se descifren, es fácil extrapolar las mismas a otros servicios y de este modo el atacante obtendría más información fácilmente. Otra buena solución será, siempre que el servicio lo permita, optar por habilitar autenticación por 2 factores, de modo que aunque se comprometieran las credenciales de acceso al servicio, no se vería comprometido al requerirse un segundo factor de autenticación, por ejemplo, un mensaje SMS al móvil.